Mi hijo me empujó justo en la cena de Navidad y me dijo: «Ese lugar es para mi suegra, salte de ahí». Caí al suelo frente a toda la familia, pero lo que él no sabía es que esa misma noche yo cambiaría su vida para siempre. A la mañana siguiente, cuando despertó, tenía 47 llamadas perdidas. Me alegra que estés aquí. Si estás viendo este video, dale me gusta, suscríbete al canal y cuéntame desde dónde escuchas esta historia. Dejemos juntos una bendición en los comentarios, para que quien la lea también sienta que Dios le ha tocado el corazón. Soy Isidora Beltrán Aranda, tengo 60 años. Hoy quiero contarte lo que ocurrió en la Nochebuena del año pasado, la noche en que todo cambió para siempre. Fue en la casa de mi hijo, Leandro Beltrán Quijano, en el fraccionamiento El Campanario, en Querétaro. Recuerdo cada detalle, porque el dolor fue tan profundo que se grabó en mi alma. Fui a casa de mi hijo con la misma ilusión de siempre. Llevaba una charola de buñuelos recién hechos, todavía tibios y con aroma a canela, y una cajita con regalos para mis nietos Julián y Camila, la luz de mi vida, los niños que cuidé desde que nacieron. Leandro me había invitado a la cena de Navidad familiar, diciendo que quería reunirnos a todos. Pensé que sería una oportunidad para acercarnos, pues últimamente mi hijo estaba absorbido por su trabajo en Beltrán Inmuebles, la empresa que yo misma levanté con mis manos y que le entregué hace 3 años para que la dirigiera. La construí desde la nada, después de la muerte de mi esposo, con esfuerzo y fe, creyendo que Leandro la valoraría. Al entrar, sentí el calor de las luces doradas y el aroma a pino del gran árbol junto a la chimenea. Todos estaban ya sentados alrededor de la mesa larga. Nayeli, mi nuera, me sonrió con esa amabilidad medida que siempre me desconcierta, y su madre, doña Arcelia, me saludó con una sonrisa cortés. Mis nietos corrieron hacia mí. Julián me susurró: «Abuela, ¿trajiste mi regalo?». Sonreí y les acaricié el cabello, con el corazón lleno de ternura. Me acerqué a la cabecera, mi lugar de siempre durante 10 años, desde que Leandro se casó con Nayeli y empezamos esa tradición familiar. No era solo una silla, era mi sitio, el de la madre, la abuela, la mujer que lo había dado todo. Pero me quedé helada. Sobre la silla había un pequeño cartel: «Invitada de honor, doña Arcelia Vizcaíno». Pensé que era un error, una broma. Estaba por sentarme, con la mano ya en el respaldo, cuando Leandro se acercó. Su rostro era una máscara sin emoción. Me miró y dijo con voz firme, cortante: «Mamá, ese lugar no es para ti». Sentí un nudo en el pecho. Le respondí con calma, casi en un susurro: «¿Perdón? Siempre me he sentado aquí». 10 años seguidos, él lo sabía bien, pero negó con la cabeza y dijo: «Esta noche, la invitada de honor es mi suegra». La frase fue como una bofetada. Sentí la sangre subir a la cabeza, pero forcé la voz: «Pero soy tu madre, Leandro. Soy quien te dio la vida, quien te crió, quien confió en ti y te entregó la empresa». ¿Cómo pudo pasar esto? Me miró sin emoción alguna. «Y por eso deberías entender que hay jerarquías». ¿Jerarquías? ¿En mi propia familia? Antes de que pudiera reaccionar o decir algo más, Leandro puso la mano sobre mi hombro y me empujó con fuerza. Me desplomé en el suelo, apoyando las manos en el frío del piso. Dolía la rodilla, pero el dolor más profundo era el del corazón. Mi propio hijo empujó a su madre delante de toda la familia. Permanecí en el suelo unos segundos, aturdida, sin poder creerlo. El comedor quedó en un silencio absoluto. Ni un ruido. Nayeli apretó los labios, mirando al suelo, incapaz de levantar la vista. Doña Arcelia frunció el ceño, con el rostro atónito, como si no diera crédito a lo que veía. Y Julián y Camila, mis pobres nietos, se echaron a llorar desconsolados. Sus sollozos retumbaban y partían mi pecho. Corrieron hacia mí, pero no quise que vieran a su abuela así. Me incorporé despacio, me sequé las manos en la falda, intentando aparentar calma aunque por dentro ardiera una tormenta. Solo dije una frase, en voz baja pero clara: «Entonces, buen provecho». Di la espalda y me alejé de la mesa.
Mis pasos pesaban, como si cargara con toda la amargura de años de sacrificios. Me metí al baño, cerré la puerta y me quedé mirándome en el espejo. Una mujer vieja, el pelo canoso, con una sonrisa forzada para ocultar la rabia que hervía. Pero en los ojos había una lucidez helada, una determinación que ni yo misma esperaba. Las manos me temblaban, las lágrimas asomaban, pero las contuve. No iba a llorar, no delante de ellos. Me susurré a mí misma, tan bajo que solo yo lo escuché. Mi hijo me empujó para mostrarme mi lugar. Esta noche, yo le mostraré quién soy. Sí, mi hijo me había empujado para dejar claro mi sitio. Pensó que ya estoy vieja, débil, que pueden sustituirme por su madre política. Pero olvidó que yo lo construí todo con mis manos. Le entregué la empresa por confianza. Sacrifiqué tanto para que él llegara hasta aquí. Que mi propia sangre me traicione y me humille en público no es una rabia pasajera, es una herida profunda que me hace ver que la maternidad a veces ciega. Le di todo, y él me pagó con ese empujón. Aquella noche, en ese baño frío, ya no era la madre frágil, era Isidora, la mujer que recuperará lo que le pertenece, de una manera que nadie imaginará. En esa Nochebuena, en lugar de risas, solo resonaban los llantos de mis nietos. Me quedé frente al espejo y tomé una decisión. Basta. Mi hijo había cometido el mayor error de su vida. Le haré entender que empujar a la propia madre no es fuerza, es cobardía. Le demostraré quién detenta el verdadero poder en esta familia. Después de susurrarme esas palabras frente al espejo, respiré hondo, abrí la puerta del baño y salí. Todos seguían sentados, el ambiente pesado como una piedra sobre el pecho. Sonreí débilmente, con voz serena. Disculpen, me siento un poco mal. Mejor me voy temprano. Nadie se atrevió a decir nada. Solo Nayeli asentó tímidamente, y doña Arcelia evitó mirarme. Solo Julián y Camila corrieron hacia mí. Se aferraron a mis piernas, y con las lágrimas recorriendo sus mejillas, dijeron: «Abuela, no te vayas». Mi corazón se contrajo, me incliné y besé sus frentes. «Mañana voy a ir a verlos». «¿Sí? Ahora vayan a dormir bien». Asintieron, pero esa mirada de miedo me perseguiría siempre. Leandro ni siquiera miró. Se quedó sentado, con el rostro impasible. Di la espalda y salí por la puerta, con el alma pesada pero la mente más despierta que nunca. En el camino de regreso a mi departamento en el centro histórico, la noche era fría y cortante. Encendí el teléfono ese que había apagado a propósito al llegar para disfrutar la familia. La pantalla se iluminó. Ningún mensaje de mi hijo, ninguna disculpa, solo un silencio mortal. El dolor por el empujón aún ardía, pero ahora se convirtió en una llama helada que me empujaba a actuar. No podía dejarlo así. No podía permitir que mi propio hijo creyera que empujar a su madre era algo sin importancia, que tuviera derecho a decidir mi lugar en esta familia. 012. Llamé de inmediato a la LIC. Rebeca Arismendi, la abogada que ha estado a mi lado más de 15 años. Desde los primeros días de Beltrán Inmuebles. Sonaron unos cuantos timbres. Su voz sonaba adormilada pero profesional. «Señora Isidora, ¿qué pasa? Es medianoche. No di vueltas», hablé con firmeza. «Rebeca, mañana a primera hora quiero revocar todos los poderes que tiene Leandro sobre Beltrán Inmuebles. Absolutamente todos. No dejes ni uno solo». Guardó silencio unos segundos y respondió: «Entendido». «¿Estás segura? Esto es irreversible». Sonreí apenas, pero era una sonrisa amarga, más segura que nunca. Mi hijo eligió su camino esta noche. Rebeca suspiró. «Bien, preparo los documentos». A las 7 en mi despacho. Colgué. Sentí el primer alivio. El poder volvía a mis manos. 023. Llamé a Darío Camarillo, el gerente financiero leal, que conoce hasta el último centavo de la compañía. Él contestó rápido: «Jefa, ¿todo bien?». Fui directa: «Darío, congela las cuentas conjuntas ahora mismo. Cancela su tarjeta corporativa, todas las de Leandro. Mañana me traes todos los estados de cuenta, hasta el último peso». Dudó un instante.
¿Segura, señora? Esto afectará muchísimo. Lo interrumpí. Afectará a quien lo merece. Hazlo ya. Accedió, con voz preocupada. En 10 minutos está hecho. ¿Necesita algo más? Solo lealtad. Darío, como siempre, colgué. Mi corazón latía con más fuerza. Estaba cortando de raíz su acceso económico, paso a paso. 041. Llamé a Zaira Montiel, mi amiga de la juventud que siempre escucha sin juzgar. Ella contestó con voz cálida. Isidora, ¿qué te pasó? Suenas diferente. Le conté en breve sobre el empujón, sobre la silla. Mi voz no tembló, pero los ojos se me llenaron de lágrimas. Zaira, prepárate para tomar notas. No quiero que nada quede fuera de registro. Todo lo que voy a hacer de ahora en adelante, tú serás testigo. Ella quedó en shock. Dios mío, ¿Leandro te empujó? Ese muchacho perdió la cabeza. Susurré. No, Zaira. Él me mostró su verdadera cara. Ahora yo le mostraré la mía. Ella guardó silencio. Luego dijo, estoy lista. Dicta. Amiga, no estás sola. Le detallé el plan. Ella iba tomando apuntes entre suspiros de comprensión. Hablar con Zaira me alivió la soledad. Me recordó que no todos traicionan. Mientras hablaba, llegué a la casa y abrí la caja fuerte escondida detrás de un cuadro viejo. Me temblaron un poco las manos al sacar el poder notarial original que Leandro firmó hace 3 años, cuando le entregué la empresa con la esperanza de que él la continuara. Me senté en la mesa, encendí la lámpara pequeña y repasé cada hoja a la luz tenue. Mis ojos se abrieron. Señales de operaciones ocultas por todas partes, transferencias extrañas, contratos poco claros. Entonces lo vi claro. Una garantía por más de 14 millones de pesos a mi nombre, sin preguntarme nada. Ese dinero se usó para comprar la casa de la suegra, doña Arcelia. Usó mi nombre para pedir préstamos al banco, poniendo en riesgo todo el patrimonio que construí, solo para congraciarse con la familia de su esposa. La rabia me invadió no solo por el empujón físico, sino por la traición de confianza, por robarse el futuro de la familia. Empecé a anotar frenéticamente números de cuenta, fechas, firmas falsificadas. Cada línea era una puñalada, pero también reforzaba mi determinación. ¿Cómo se atrevió? Le di todo. Desde que mi esposo murió, cargué sola con todo para que él tuviera una vida cómoda. Y ahora lo roba así, a la vista. Tomé fotos de cada página y preparé un correo para Rebeca a las 02:15. Adjunto los documentos originales. A las 8 a.m. revoca todo poder. A las 10, comunícalo a los bancos y a la prensa local. Que todo el mundo sepa. Envié el mensaje, me recosté en la silla y apagué la luz. Me quedé sentada en la oscuridad, ya no con rabia sino con una claridad que hiela. No fue un error, fue una elección. Leandro eligió traicionar a su madre a cambio de favores de la familia de su esposa. Eligió empujarme al margen. Ahora yo elegiré recuperar todo, sin ruido, sin lágrimas. Solo acción precisa, como la que usé para construir mi imperio desde cero. El dolor sigue ahí, latiendo en cada pulsación, pero nutre mi fuerza. Mi hijo aprenderá que su madre no es alguien débil que pueda empujar para siempre. Aquella noche no dormí. Me quedé sentada planeando el siguiente paso, con el corazón hecho trizas pero la voluntad de hierro. Amigos, ¿se imaginan lo que duele ser traicionado por un hijo? Es como perder una parte del alma, pero de esas cenizas surge un fénix. Apagué el teléfono poco después de las 2 de la mañana. Me quedé sentada en la oscuridad del departamento, mirando por la ventana las luces parpadeantes de la calle. No fue un error, fue una elección. Esa frase seguía resonando en mi cabeza, no como consuelo, sino como recordatorio de que, desde ahora, todo sería distinto. No pude dormir. Solo me quedé allí, esperando el amanecer como quien espera que se ejecute una sentencia. Y llegó. Era el 25 de diciembre. Pude imaginar la luz tenue filtrándose por las cortinas de la casa de Leandro, mientras yo preparaba café negro, con una calma que ni yo misma entendía. Al otro lado de la ciudad,
El teléfono de mi hijo empezó a sonar sin parar. Lo sabía, porque Rebeca había programado cada paso con precisión. La primera llamada fue del banco. Señor Beltrán, su aval ha sido cancelado por orden de la titular real. Luego vinieron los correos del área de crédito. Los préstamos quedan vencidos de inmediato. Favor de liquidar en 48 horas. Y los mensajes de su ex contadora. No podemos acceder a la cuenta madre. Todos los accesos están bloqueados. Leandro seguramente se incorporó de golpe, pálido, temblando, con el teléfono en la mano. 47 llamadas en 30 minutos. 47 golpes. Uno por cada movimiento que yo revertí durante la noche. No lo llamé. No hacía falta. Mi silencio era el filo más cortante de todos. Me senté frente al escritorio. Abrí la laptop y confirmé el correo de Rebeca. Todo había salido bien. No sentí júbilo, ni siquiera alivio, solo un vacío helado mezclado con una satisfacción amarga. Leandro me había humillado para demostrar su poder, y ahora ese poder se desmoronaba, pedazo a pedazo, bajo sus propios pies. Tomé un sorbo de café, amargo, como el sabor de la traición que había soportado tantos años. En su casa, Nayeli salió del cuarto con el cabello revuelto y la voz alterada. «¿Qué pasa, Leandro? ¿Por qué tanto ruido?» Seguramente llevaba un batín, los ojos hinchados después de trasnochar en la fiesta. Leandro volteó hacia ella, con la cara desencajada. Mi madre hizo algo. Ella revocó todo. Nayeli abrió los ojos, con esa voz filosa que usaba para herir. ¿Tu madre? ¿O la señora que te dio todo? ¿La que firmó para la casa, para el coche, para esta vida de lujo que tanto presumes? Sus palabras fueron látigos. Leandro cayó, sin fuerzas para defenderse. Puedo imaginar la escena, tal como me la contó después Zaira, que siempre se entera de todo. Nayeli no era una víctima. Sabía perfectamente que Leandro había abusado de los poderes que le di, que usó mis garantías para comprar una casa para su suegra. Y ahora todo se venía abajo. Y ella, por fin, empezaba a sentir miedo. Leandro encendió la televisión buscando alguna noticia, esperando que todo fuera un malentendido. Pero no. El noticiero matutino del canal local lo decía claro. Beltrán Inmuebles cambia de administración. La fundadora, doña Isidora Beltrán Aranda, retoma el control total tras revocar los poderes de su hijo. Mi imagen apareció en pantalla, tomada de una foto antigua, junto a una franja roja encendida. Leandro lanzó el control remoto al suelo. El golpe retumbó y gritó como un loco. «No puede hacerme esto. Soy su hijo, carajo. Ella no tiene derecho». Su voz resonó en toda la casa, cargada de rabia y desesperación. Pero en el fondo, yo sabía lo que en realidad sentía: miedo. Miedo de perder todo aquello que jamás había ganado por mérito propio. De pronto, Camila, mi nieta pequeña, salió del cuarto infantil, con el teléfono en la mano, jugando a Santa Claus, los ojos aún medio dormidos. Miró a su padre fuera de sí y dijo con voz inocente: «Si te portas mal, Papá Noel no viene». La frase flotó en el aire como una cuchillada. Leandro se quedó helado, sin poder responder. Camila no entendía nada. Solo repetía algo que había escuchado en una caricatura, sin saber que acababa de clavar la verdad más dolorosa. Leandro se había portado mal con su madre, y ahora Papá Noel o la justicia no llegaría. Nayeli la abrazó con nerviosismo, susurrándole al oído, pero sus ojos delataban la inquietud. Yo, mientras tanto, escuchaba la voz de Zaira al teléfono, contándome lo que había averiguado a través de sus conocidos. No sonreí, tampoco lloré. El dolor de la noche anterior seguía ahí, pero ya no ardía. Se había transformado en fuerza. Esa mañana, mientras él buscaba culpables, el castigo ya estaba completo. Los bancos, los abogados y la vergüenza hicieron lo que yo nunca tuve que gritar. Así era. No necesité alzar la voz. Solo actué en silencio, y ahora la luz revelaba todas las sombras. Leandro me llamó 3 veces esa mañana, pero no contesté. Los mensajes llegaron uno tras otro. «Mamá, por favor, hablemos. Esto es un error. No me hagas esto en Navidad». Los leí con el corazón helado. ¿Navidad?
Él fue quien convirtió mi Navidad en un infierno. Ahora le tocaba a él probar su propio veneno. Le escribí a Rebeca: no permitas que entre hoy a la empresa. Luego me puse el abrigo y me preparé para el día siguiente, cuando iría personalmente a la oficina. El dolor de haber sido empujada por mi propio hijo seguía presente, pero ya no me hacía débil, me hacía invencible. Julián me escribió desde el teléfono de su madre: abuela, papá está llorando. Sentí un pinchazo en el pecho, pero respondí: quédate tranquilo, mi amor. La abuela se encargará. No estaba enojada con mis nietos. Ellos eran inocentes. Solo Leandro, el hijo al que amé ciegamente, debía enfrentar ahora las consecuencias. Esas 47 llamadas no solo destruyeron sus finanzas, también arrancaron la máscara de una familia que ya no existía. Nayeli seguramente ya estaría planeando su huida. Doña Arcelia pronto lo sabría. Y yo lo tenía claro. La venganza no era odio, era justicia tardía. Leandro pensó que empujar a su madre era afirmar su poder. Ahora aprendería lo que realmente significa quedarse sin nada. Aquella mañana terminó con Leandro desplomado en el suelo, la cabeza entre las manos. Yo, en cambio, salí al balcón y respiré el aire frío de la Navidad. Ya no sentía dolor, solo lucidez. La tormenta había comenzado, y yo era quien sostenía el timón. Y entonces, a la mañana siguiente, justo después de que Leandro se diera cuenta de que su mundo se estaba derrumbando, con esas 47 llamadas seguidas, yo ya estaba en las oficinas de Beltrán Inmuebles, el lugar que le había confiado 3 años atrás, con la esperanza de que continuara el legado que construí con sudor y lágrimas. En ese momento, ya no era la madre débil que habían empujado al suelo, era la verdadera dueña, de regreso para recuperar lo que me pertenecía. Entré al edificio temprano, cuando apenas salía el sol. Los empleados ya habían sido avisados por Darío. Guardar silencio absoluto, no saludar a Leandro si llegaba y esperar nuevas instrucciones mías. Me miraban con respeto, pero también con cierta preocupación. Nadie se atrevía a decir una palabra. Lo entendía. Tenían miedo de perder su trabajo, miedo al cambio repentino. Pero yo no venía a despedir a nadie. Venía a corregir el error de haber confiado demasiado en mi hijo. Subí directo al último piso, al despacho de dirección general, ese espacio donde Leandro solía sentarse como un rey, con su escritorio de nogal brillante y su silla de cuero suave. Darío ya me esperaba, con el rostro serio. Le di una orden breve. Cambia las cerraduras de inmediato, Darío. Y también cierra la caja fuerte. Asintió y obedeció sin hacer preguntas. Me senté en la silla, y una oleada de familiaridad me recorrió el cuerpo. Esa silla fue mía, antes de jubilarme para dejarle el lugar. Ahora, volví a hacerlo. Tomé una hoja blanca del cajón y con tinta negra gruesa escribí a mano: esta oficina no es para ti. Nada más, sin rodeos. Coloqué la hoja justo en el centro del escritorio, donde Leandro la vería primero. En mi interior había una calma extraña, sin rabia ni orgullo, solo la certeza de una madre herida que ha decidido enseñar una lección dura. Menos de una hora después, exactamente a las 8:47 de la mañana, la puerta se abrió y Leandro apareció. Su cara estaba desencajada, las ojeras profundas de no haber dormido, el teléfono aún apretado en su mano, como si eso pudiera salvar algo. Miró el papel, luego me miró a mí, y su voz tembló. ¿Qué significa esto, mamá? ¿Qué clase de broma es esta? Permanecí sentada, mirándolo directo a los ojos. Significa que hoy termina tu poder. Mis palabras fueron frías, pero por dentro el corazón me dolía. Era mi hijo, el niño al que abracé tantas noches cuando tenía fiebre, el mismo al que le enseñé a firmar su primer contrato. Y ahora era yo quien debía poner fin a todo lo que tenía. Dio un paso más, con la voz entre súplica y enojo. Mamá, por favor, detente. Lo hice por la familia, por Nayeli y su madre. No quise empujarte tan fuerte. Fue solo un malentendido. ¿Malentendido? Esa palabra me hizo hervir la sangre, pero me contuve, manteniendo la voz firme. ¿Malentendido cuando me empujaste delante de toda la familia?
¿Malentendido cuando elegiste a tu suegra como invitada de honor y dejaste a tu madre fuera? Hice una pausa, respiré hondo. No, Leandro, eso no fue un malentendido. Fue tu elección. Intentó sonreír con torpeza, pero las manos le temblaban. Soy tu hijo. No puedes hacerme esto, mamá. Esas palabras me atravesaron el corazón. Sí, era mi hijo, y precisamente por eso el dolor se duplicaba. Me puse de pie, me acerqué a él, y con voz baja pero firme le dije, y por eso mismo no te mando a seguridad, porque eres mi hijo. No llamé a los guardias para que te sacaran como a un extraño. Si fueras cualquier otra persona, ya lo habría hecho hace mucho tiempo. Le entregué la copia del documento de revocación de poder legal, notarizado esa misma mañana en la Notaría No. 23 de Querétaro. Los papeles eran claros, irrefutables. Él los tomó, leyó línea por línea, y el color se le fue del rostro. Mamá, ¿lo revocaste todo? ¿Incluso el poder de firmar contratos, el acceso a las cuentas? Su voz se quebró, como la de un niño al que le quitan su juguete favorito. Pero yo no me ablandé. Así es. Abusaste de mi confianza. Las garantías por 14 millones de pesos a nombre mío para comprarle la casa a tu suegra, ¿crees que no lo sabía? Se arrodilló, sujetando el dobladillo de mi falda. Mamá, por favor, me equivoqué. Te voy a devolver todo, te lo juro. No hagas esto. Voy a quedar en ridículo ante mis amigos, ante Nayeli. ¿Ridículo? Cuando me empujaste al suelo, ¿pensaste en la vergüenza de tu madre? La rabia me subió a la garganta, pero aparté su mano y me di la vuelta. Aprende la diferencia entre heredar un apellido y merecerlo. Esa fue la última frase que le dije dentro de esa oficina. Salí y la puerta se cerró de golpe detrás de mí. La recepcionista me saludó con una leve inclinación, evitando mi mirada. Nadie dijo nada, pero sentí el impacto en el aire, sorpresa por ver a la antigua jefa regresar con tanta firmeza, asombro porque el joven heredero había caído en una sola noche. Bajé en el ascensor, con el corazón pesado pero liberado. Pesado porque acababa de destruir con mis propias manos el futuro que había imaginado para mi hijo. Liberado porque, por fin, la justicia comenzaba. Menos de una hora después, los medios locales empezaron a publicar: Beltrán Inmuebles vuelve a manos de su fundadora. Se revocan todos los poderes del hijo. La noticia se propagó como fuego, desde el queretanense hasta las redes sociales. La gente comentaba, discutía, especulaba sobre el escándalo familiar de los Beltrán. Yo no leí nada, ni me importó. Solo hice lo que debía hacer. Al mediodía, Rebeca me envió un mensaje. Todos los cambios fueron registrados. Él ya no tiene acceso a nada. El banco confirmó y los socios fueron notificados. Todo está cerrado. Leí el mensaje dentro del coche, mientras las lágrimas me caían en silencio. No lloraba por arrepentimiento, sino por el dolor. Leandro ahora estaba en la ruina, igual que yo cuando murió su padre, pero con una diferencia. Él se lo buscó, le di oportunidades, y eligió mal. Ahora tendrá que aprender a levantarse de entre las cenizas, solo, sin el respaldo de su madre. Amigos, ser madre y tener que cortarle el brazo derecho a tu propio hijo es un dolor indescriptible. Es como sentir un cuchillo dividiéndote el alma, pero no podía permitir que siguiera abusando, que siguiera humillándome. Esto no fue venganza, fue un límite. Y ese límite lo puse porque aún lo amo, porque quiero que crezca de verdad. Leandro cree que el poder se hereda. No, el poder se merece. Y hoy le he enseñado esa lección con las lágrimas de una madre traicionada. Aquel mediodía, después de salir de la notaría con el documento de revocación de poderes todavía caliente de la Notaría No. 23, Leandro ya no estaba allí. Había desaparecido en medio de su desesperación, pero yo sabía exactamente lo que haría después. Mi hijo aquel, en quien alguna vez creí ver mi orgullo, conducía como un loco rumbo a la casa de doña Arcelia Vizcaíno, la madre de Nayeli. Apostaba todas sus esperanzas en ella, porque Arcelia tenía relaciones en el sector bancario, con gente que debía fortunas a Beltrán Inmuebles.
Leandro estaba convencido de que ella lo salvaría, que usaría su influencia para revertirlo todo, porque al fin y al cabo, era la invitada de honor que él había preferido por encima de su propia madre. Supe todo lo que ocurrió después gracias a Rebeca, mi abogada, que siempre mantenía cada detalle bajo reserva. Pero fue la misma Arcelia quien me llamó directamente poco después, con una voz serena pero firme. Me lo relató con precisión, sin adornos, porque sabía que necesitaba escuchar la verdad para mantenerme en pie. Leandro tocó a su puerta con el rostro desencajado, los ojos rojos, el teléfono aún apretado entre los dedos como si fuera su último salvavidas. Entró sin preámbulos y soltó: «Doña Arcelia, necesito su ayuda. Mi madre perdió la razón. Revocó todo, los poderes, las cuentas. Es una locura. Usted tiene contactos en los bancos. Puede hablar con ellos, decir que fue un error familiar». Arcelia lo observó largo rato antes de responder, con una sola frase que lo partió en dos. «No, Leandro. La razón la perdiste tú cuando empujaste a quien te dio todo». Sus palabras fueron como un cuchillo, no de odio, sino de verdad desnuda. Leandro intentó justificarse, la voz temblando. No fue tan grave, solo un empujón leve, para que entendiera su lugar. Mi madre ya está mayor, se hace ideas. Sonrió torcido, tratando de restarle importancia. «Vamos, doña, usted es familia ahora». Pero Arcelia no sonrió. Se puso de pie y con un tono helado dijo: «Fue suficiente. Yo no apoyo a hombres que empujan a sus madres». Colgó el teléfono justo cuando él quiso suplicar otra vez, sin darle oportunidad de continuar. Eso fue todo. Sin gritos, sin lástima, eligió ponerse de mi lado, no por lazos de sangre, sino porque sabía que empujar a una madre es un límite que no se cruza. Cuando Rebeca me lo contó, sentí una mezcla extraña de alivio y tristeza. Alivio porque por fin alguien reconocía que lo de Leandro no era un asunto familiar, sino una falta imperdonable. Y tristeza porque la mujer a la que él había preferido sobre mí fue precisamente quien lo rechazó sin compasión. Poco después, Arcelia me llamó. Su voz sonaba más cálida. «Señora Beltrán, solo quiero decirle que admiro su templanza. En esta vida, los hombres aprenden cuando la vergüenza los alcanza». Guardé silencio unos segundos, con el teléfono en la mano y las lágrimas a punto de caer. Pero logré contenerme. «Gracias, Arcelia», respondí. «Hizo lo correcto». Ella sonrió levemente al otro lado de la línea. «No es solo por usted, es por mis nietos. Ellos no merecen un padre que olvide el respeto». La llamada terminó, pero sus palabras quedaron resonando en mí. Templanza, paciencia. Había tenido paciencia toda mi vida, cediendo para que Leandro creciera rodeado de comodidades. Y ahora, esa misma paciencia se había convertido en mi arma. No sentí alegría porque lo rechazaran, solo una profunda tristeza por él. Mi hijo, al que alguna vez acuné, ahora vagando y suplicando ayuda, sin que nadie quiera tenderle la mano. Por la tarde, me senté en el balcón del viejo departamento en el centro histórico. Corría una brisa ligera, pero por dentro me sentía helada. El teléfono vibró. Era Nayeli. Su voz sonaba ahogada, rota por el llanto. «Mamá, no entiendo qué pasó. Todo se está cayendo. Los bancos no dejan de llamar. Las tarjetas no funcionan. Leandro está como loco». «¿Por qué hizo eso, señora? Somos familia». Escuché cómo rompía en llanto, y al fondo, las voces de Julián y Camila llorando, preguntando: «Mamá, ¿dónde está papá?». Sentí un pinchazo en el corazón, pero mantuve la voz firme. No se cayó, Nayeli. Solo volvió a su lugar. Ella guardó silencio unos segundos antes de suplicar: «Por favor, deténgase, mamá. Leandro solo quería lo mejor para todos, quería honrar a mi madre. No les haga esto a nuestros hijos». Esas palabras me devolvieron la imagen del empujón aquella noche de Navidad, la humillación de caer frente a mis nietos. «¿Lo mejor para todos? ¿Empujando a su madre al suelo?». Le respondí, con voz serena pero cortante. Nayeli sollozó más fuerte. «Él está arrepentido, mamá. Por favor,
Dele una oportunidad. Colgué sin prometer nada, porque las oportunidades no se regalan, se ganan. En ese momento sentí, más que nunca, la soledad que me acompañaba. Leandro no solo había perdido su empresa, también perdió a la familia que construyó sobre la traición. Y yo, aunque había ganado, sentía el dolor de ver a mi propio hijo derrumbarse. Las noticias me llegaron una tras otra por Darío y Rebeca. Leandro corría por todo Querétaro, tocando las puertas de sus viejos bancos, llamando a amigos de la universidad, incluso rogando a inversionistas que alguna vez respetaron a Beltrán Inmuebles. Pero todos lo rechazaban. Lo siento, Leandro, pero con los cambios legales, decían, con tono apenado pero firme. Ese mismo día, las cuentas de pendientes fueron congeladas, los autos de la empresa remolcados, y las propiedades a su nombre, compradas con garantías ocultas de la compañía, embargadas de inmediato. Rebeca me escribió: «Todo hecho, señora. Él no toca ni un peso más». Leí el mensaje sentada en el balcón mientras caía el atardecer. Por primera vez, entendí que mi silencio era más fuerte que cualquier grito. No necesitaba alzar la voz ni insultar. Mis actos ya hablaban por mí, y Leandro estaba tragando, sorbo a sorbo, la amargura que sembró. Esa noche, mientras preparaba una infusión para calmarme, llegó un mensaje de Arcelia. «No siempre gana quien grita, señora Isidora. A veces gana quien sabe esperar en silencio». Sonreí por primera vez en todo el día, y respondí breve: «Usted lo sabe bien». Luego apagué la luz y me recosté, con el alma pesada pero sin rencor. Leandro había tocado fondo, y yo, aunque me doliera haberlo empujado hasta allí, sabía que era la única forma de que aprendiera. Mi dolor no era odio, era amor traicionado, amor que tuvo que endurecerse. Amigos, si alguna vez sus hijos los han herido, ustedes lo entienden, ¿verdad? Es la herida más profunda, porque viene de su propia sangre. Pero a veces, para salvarlos, hay que dejarlos caer y esperar que sepan levantarse de entre las cenizas. Desde aquel último mensaje de doña Arcelia, sentí con claridad que la tormenta había arrasado todo lo que Leandro alguna vez creyó que le pertenecía. La noche del 28 de diciembre, me senté sola en la sala del viejo departamento del centro histórico, con una taza de té fría entre las manos. El teléfono no dejaba de vibrar, pero no me molesté en contestar. Sabía que eran los periodistas, los amigos curiosos, los susurros que ya corrían por todo Querétaro. A la mañana siguiente encendí la computadora y, como era de esperarse, las redes sociales estaban inundadas de titulares: «Crisis en la familia Beltrán. Hijo pierde control de empresa tras escándalo navideño». La imagen de Leandro aparecía en la portada de El Queretanense, con el rostro pálido, los ojos hundidos, de pie frente a la empresa con una maleta de documentos en la mano. La gente comentaba sin parar. Algunos sentían lástima, otros se burlaban, lo llamaban el hijo ingrato, el hijo desagradecido. Leí todo con el corazón encogido, no con alegría, sino con el dolor de ver a mi propia sangre convertida en motivo de burla pública. Mientras Leandro corría desesperado intentando salvar lo que quedaba, Nayeli me llamó otra vez. Su voz temblaba al otro lado de la línea. «Mamá, todo se derrumbó. Leandro ya no tiene nada. El banco está cobrando las deudas. Los amigos nos dieron la espalda. No sé qué hacer». Sentí que se me apretaba el pecho. Nayeli había sido una nuera a la que quise mucho. Era buena, trabajadora, pero eligió ponerse del lado de su esposo aquella noche maldita. Ahora, el miedo era real. No la juzgué, solo le respondí con calma: «Los niños pueden quedarse conmigo hasta que te estabilices». No quería meterme en su matrimonio ni prolongar el conflicto. Solo pensaba en mis 2 nietos, Julián y Camila, inocentes, sin culpa alguna por la caída de los adultos. Al día siguiente, Nayeli los trajo a mi casa. Los abrazó largo rato en la puerta, con los ojos rojos, y se marchó sin decir palabra. Recibí a Julián y a Camila en silencio, arrastrando sus pequeñas maletas. Esa mañana desayunamos pan con leche caliente. Nadie habló, solo se escuchaba el tintinear de las cucharas contra los tazones.
Julián, el mayor, levantó la mirada y preguntó bajito: «Abuela, ¿papá está castigado?». Aquella inocencia me atravesó el alma. Puse mi mano sobre su cabeza y le acaricié el cabello. «No, mijo, solo está aprendiendo. Aprendiendo a valorar, aprendiendo a asumir». Camila, abrazando su osito de peluche, miraba al vacío. Los estreché a los dos, sintiendo que ese calor diminuto era lo único que quedaba de una familia hecha pedazos. El dolor era profundo. Ellos habían perdido a su padre por un tiempo, pero yo había perdido a mi hijo para siempre, dentro del corazón. Esa noche anoté en mi diario: la justicia familiar no siempre se impone con leyes, a veces llega con consecuencias. Así es, no necesitaba tribunales para castigar, bastaba con que las consecuencias hablaran por sí solas. Ese mismo día, Rebeca me llamó con voz animada pero prudente: «Señora Isidora, Leandro acaba de presentar un recurso ante el Juzgado Mercantil de Querétaro. Está intentando probar que fue víctima de una injusticia, que todas sus operaciones eran legales». Sonreí con ironía al teléfono. «Ya veremos». Unas horas después, Rebeca me envió un mensaje: «Lo rechazaron. El tribunal desestimó el recurso por falta de capacidad administrativa y por antecedentes de abuso financiero, evidencias claras de malversación. Usó un aval falso a mi nombre para comprarle una casa a su suegra y ahora todo salió a la luz». Al final, el tribunal ordenó que Leandro no pudiera firmar ningún contrato en nombre de Beltrán Inmuebles. Para siempre. Escuché la noticia sin celebrar, solo con un vacío en el pecho. Mi hijo ahora sí estaba en la ruina, sin empresa, sin poder, sin familia. Por la tarde recibí una llamada de un viejo amigo del gremio inmobiliario. Me contó: «Leandro vino a verme, pálido como un papel, rogando que le prestara dinero para pagar sus deudas. Lo rechacé de inmediato. Isidora, hiciste lo correcto, pero da pena el muchacho». ¿Pena? Esa palabra me quebró por dentro. Colgué, me encogí en el sofá y por primera vez, desde aquella Nochebuena, las lágrimas me cayeron. No lloraba por remordimiento, sino por el dolor insoportable de ver a mi propio hijo, al que alguna vez abracé con ternura, ahora vagando y suplicando ayuda. Tantos años enseñándole a ser independiente, a tener ética en los negocios, y aún así eligió el camino fácil: traicionar a su madre para agradar a la familia de su esposa. Ahora que el precio llegó, está solo. Me pregunté si ese empujón valía la pena. Leandro. Esa noche me quedé junto a la ventana, mirando las calles tranquilas de Querétaro. Ya no había campanas navideñas ni luces brillando, solo un silencio pesado después de la tormenta. La justicia había pasado, lenta pero firme, arrasando con toda ilusión. Leandro lo perdió todo, Nayeli se fue, y mis 2 nietos se quedaron conmigo, asustados y confundidos. La familia realmente se rompió, y fui yo quien provocó eso, pero no me arrepiento. Si no hubiera actuado, seguiría siendo la mujer que empujan al olvido. Este dolor lo cargo sola, para enseñarle a mi hijo la lección más dura. La sangre no es un pase libre para la ingratitud. Amigos, si alguna vez vieron su familia desmoronarse por la avaricia y la traición, lo entienden, ¿verdad? El dolor no viene del enemigo, sino de los nuestros. Te hace más fuerte, pero deja cicatrices para siempre. Leandro está aprendiendo, y yo vivo con las consecuencias de mis propias manos. La tormenta pasó, pero esta familia cambió para siempre. Los días siguientes pasaron envueltos en un silencio denso, como una niebla que lo cubría todo. Después de aquella noche, en que todo Querétaro murmuraba sobre la familia Beltrán hecha pedazos, decidí retirarme por completo de las miradas. Sin entrevistas, sin declaraciones públicas. Dejé que los rumores circularan, que la justicia hiciera su trabajo sin que yo dijera una sola palabra. A veces, el silencio es el arma más afilada. Obliga a los demás a enfrentarse a sí mismos, sin un rincón donde esconderse. Volví a mi nueva oficina, un espacio más sencillo que el anterior, el mismo tipo de lugar donde alguna vez empecé desde cero. Junto a Rebeca Arizmendi, la abogada que me ha acompañado por más de 2 décadas, pasamos horas revisando uno por uno los antiguos expedientes financieros.
Los números bailaban frente a mis ojos. Más de 14 millones de pesos en deudas provenientes de avales falsificados que Leandro había firmado en mi nombre para comprarle una casa a su suegra y presumir poder. Cada línea era una cuchillada en el pecho, un recordatorio de la confianza ciega que una vez deposité en mi hijo. Rebeca me miró y dijo en tono grave: «Señora Isidora, tenemos suficientes pruebas para una demanda penal. Él terminará en prisión». Negué con la cabeza, arrugando el papel entre mis manos. No, no quería eso. Un juicio solo traería ruido, y yo necesitaba silencio para sanar. Envié una breve nota interna a toda la empresa. Los errores se pagan con responsabilidad, no con cárcel. Así enseñé a mi hijo desde pequeño, y ahora le tocaba aprenderlo de nuevo. Darío Camarillo, mi fiel administrador financiero, se encargó de enviar cartas a cada socio. Prometió que pagaríamos cada peso, con un plan claro y plazos definidos. Recuerdo el día que regresó de la reunión con el banco más grande. Su rostro mostraba cansancio, pero sus ojos brillaban. «Confían en usted, señora. Dijeron que Beltrán Inmuebles estará más firme bajo su dirección». Luego comenzaron a llegar las cartas de los accionistas, llenas de gratitud y respeto. Un viejo amigo escribió: «Isidora, no solo salvó la empresa, también rescató nuestro honor». Al leer esas palabras, me quedé en silencio en la oficina, con las lágrimas corriendo sin que me diera cuenta. La confianza regresaba, pero el dolor seguía ahí, el dolor de saber que fue mi propio hijo quien casi destruyó todo lo que levanté con mis manos. Leandro desapareció de los titulares. Algunos periódicos sensacionalistas publicaron una foto suya saliendo de Querétaro, con una pequeña maleta en la mano y el rostro demacrado bajo el sol de la tarde. Miré esa foto sobre mi escritorio y sentí un nudo en el pecho. Mi hijo, el que alguna vez fue mi orgullo, ahora vagaba como un derrotado. No lo llamé, no lo busqué, solo recé para que estuviera aprendiendo la lección más dura de su vida. En casa, mi mundo giraba alrededor de Julián y Camila. Se quedaron conmigo desde el día en que su madre se marchó. Tomaban clases en línea, sentados frente al comedor con sus laptops, y a veces levantaban la mirada para buscar consuelo en mis ojos. Cada noche, después de una cena sencilla, me sentaba con ellos a enseñarles a registrar los gastos en una libreta. «Miren, niños», les decía con voz suave pero firme, «el dinero no se mide por cuánto tienes, sino por cuánto sabes cuidarlo». Julián asentía concentrado, garabateando cifras torcidas, mientras Camila reía al equivocarse en una suma. Esos momentos aliviaban un poco la soledad que me habitaba. Eran la prueba de que no todo estaba perdido, el amor aún permanecía, transmitido a la siguiente generación. Nunca les prohibí hablar de su padre. Una noche, Julián me susurró: «Abuela, ¿cuándo vuelve papá?». Lo abracé y le dije al oído: «Cuando crezcan, entenderán que el respeto también se hereda. El respeto no se regala, es una herencia que se gana con acciones». A veces, Camila llora dormida y llama papá entre sueños. Yo me acuesto a su lado, le acaricio el cabello y siento el corazón hecho un nudo. Ellos son inocentes. ¿Por qué deberían pagar por los errores de los adultos? Pero su sola presencia me recuerda que mi decisión fue la correcta, aunque doliera hasta los huesos. Con el tiempo, la empresa se estabilizó. Contraté a jóvenes y los formé a la antigua, con honestidad y responsabilidad. Rebeca venía seguido, traía café caliente y preguntaba: «¿Se arrepiente, Isidora? ¿De cómo manejó lo de Leandro?». Sonreía con tristeza. «Me arrepiento de haber confiado demasiado, pero no de haberle enseñado la lección». Ella asentía, sabiendo que mi silencio no era debilidad, sino fuerza. Un día, Zaira me llamó preocupada. «Amiga, los medios siguen hablando de su hijo. ¿Quiere que diga algo?». Respondí breve: «No hace falta. Que él enfrente las consecuencias». Ella guardó silencio un momento y suspiró: «Usted sí que es fuerte. Yo no habría podido». «¿Fuerte? No. Solo aprendí a esconder el dolor detrás de una calma fingida. Cada noche, cuando la casa queda en silencio, me siento junto a la ventana y miro las luces de Querétaro disolverse en la oscuridad.
Leandro fue todo para mí, mi único hijo después de tantas pérdidas. Hoy el vacío que dejó es inmenso, pero lo lleno con trabajo y con amor hacia mis nietos. Llegó el fin de año. Caía una nieve ligera tras los cristales. Escribí en mi diario: la venganza ya se completó, ahora solo queda esperar el aprendizaje. Cerré el cuaderno con una mezcla de alivio y melancolía. La justicia no siempre hace ruido. A veces es silenciosa, como estos días, y se infiltra despacio en el alma del culpable. Leandro volverá, o no, no lo sé, pero yo ya encontré paz en el silencio, la paz de una madre que suelta para enseñar. Queridos amigos, si alguna vez sus propios hijos los han herido, lo saben bien. Ese dolor no se va pronto, se queda como una cicatriz que recuerda lo vivido, pero también enseña que el amor verdadero a veces debe ser firme. Yo, Isidora, elegí callar para sanar, y ahora solo espero ver si la lección se grabó en su corazón. Los días de silencio pasaron después de que cerré mi diario con aquella frase sobre el aprendizaje. Seguí viviendo con normalidad, pero en el fondo sabía que todo había cambiado para siempre. La empresa poco a poco se estabilizó, mis 2 nietos reían más seguido, y yo aprendí a no mirar por la ventana esperando algo sin nombre. Una tarde de febrero, mientras la luz del sol se filtraba, tenue por la ventana del departamento, el cartero tocó la puerta. Me entregó un sobre marrón sencillo, con una sola frase escrita a mano: para mamá, con esa letra tan familiar que me estremeció. Tomé el sobre, me temblaban las manos. Reconocí al instante esa letra, la de Leandro, mi hijo, aquel que me había roto el corazón. Había pasado más de un mes desde que todo se vino abajo, desde que desapareció de Querétaro con una pequeña maleta. No imaginé que aún se atreviera a escribir. Me senté en el viejo sofá, respiré hondo y abrí el sobre. El papel era delgado, pero cada línea se clavaba en mi pecho. Leandro escribió: no busco perdón, mamá. Busco entender cómo pude llegar a empujarte aquel día. Empujarte fue el acto más cobarde de mi vida. Perdí todo, pero aprendí lo que nunca supe: el valor de tu silencio. Aquellas palabras me cortaron la respiración. No pedía perdón, no culpaba a nadie, solo reconocía su cobardía. Seguí leyendo, con el corazón latiendo con fuerza. Me contaba sobre su nueva vida en León, Guanajuato, una ciudad desconocida que eligió para esconderse. Mamá, cada día me levanto a las 5 de la mañana y trabajo cargando materiales de construcción para una pequeña empresa. Tengo las manos llenas de callos, la espalda adolorida, pero por primera vez entiendo lo que significa ganarse algo con las manos. Ya no tengo herencia, pero tengo conciencia. Me detuve, la vista se me nubló. Imaginé a mi hijo, el mismo que solía vestir trajes elegantes y conducir autos caros ahora, agachando la cabeza bajo el sol ardiente, cargando sacos de cemento. Lo tuvo todo gracias a mí, y ahora debía ganarse cada peso. Una parte de mí sentía lástima, porque al fin y al cabo era mi sangre, pero una parte más grande se mantuvo fría, se lo merecía. Contó también que había dejado de culparme, de buscar excusas para justificar lo que hizo aquella noche de Navidad. Cada mañana, al mirarme al espejo, vuelvo a ver el momento en que puse mi mano sobre tu hombro y te empujé. Fue entonces cuando entendí que había perdido quién era. Tú no gritaste, no me denunciaste, solo actuaste en silencio. Y ese silencio me enseñó más que cualquier regaño. Leí y releí la carta sin llorar. Las lágrimas se me habían agotado desde aquella noche. En su lugar quedaba una tormenta de emociones, ira mezclada con compasión, alivio con culpa. Leandro había sido mi orgullo, mi único hijo después de tantos años de esfuerzo. Le confié la empresa, lo creí ciegamente, y terminé traicionada por esa absurda idea del rango. Ahora me escribía así. ¿Sería otra manipulación? ¿O realmente se arrepentía? No lo sabía, y esa duda me dolía más que todo. Ser herida por un hijo no es solo un golpe físico, es una herida en el alma que nunca deja de sangrar, porque te hace dudar del amor que le tuviste. Coloqué la carta en el cajón de mi escritorio, junto al cuaderno de notas de la empresa, donde guardo cada decisión que alguna vez salvó a Beltrán Inmuebles.
No la quemé, no la rompí, solo la guardé, porque aunque duela, es la prueba de que mis acciones lo tocaron. Esa noche, Zaira vino a visitarme, como siempre. Es la única amiga que sabe todo, la que escucha sin juzgar. Preparé té y saqué la carta para leerle algunos fragmentos. Mi voz sonaba serena, pero mis manos apretaban con fuerza la taza. Zaira escuchaba con los ojos brillantes. Cuando terminé la parte sobre la conciencia, puso su mano sobre la mía. Isidora, el que pide perdón sin excusa ya ha cambiado. No se justifica, no suplica, solo reconoce. Ese es el signo del cambio verdadero. Lo has enseñado de la forma más dura, pero también la más efectiva. Las palabras de Zaira me dejaron pensando. Tenía razón, al menos en parte. Leandro no escribió para recuperar la empresa ni el dinero, sino para comprender. Pero yo aún no estaba lista. El dolor seguía ahí, vivo, cada vez que recordaba el empujón. Doblé la carta, saqué una hoja nueva y la vieja pluma de mi esposo. Escribí despacio, cada palabra como tallada en el corazón. Leí tu carta. No sé si estoy lista para verte, pero sé que por fin estás aprendiendo. Eso me basta por ahora. No añadí palabras de cariño, ni promesas de reencuentro. Solo eso, reconocer que está aprendiendo, y que por ahora es suficiente. A la mañana siguiente fui a la oficina de correos y la envié por correo normal, sin seguimiento, sin esperar respuesta. Sabía que al enviarla cerraba una parte, pero también abría otra herida. ¿Alguna vez podré perdonarlo por completo? ¿O el dolor de aquella caída siempre será una barrera? En los días siguientes, traté de concentrarme en el trabajo y en mis nietos. Julián me preguntó una vez por su padre: «Abuela, ¿papá te escribió una carta?» Sonreí. «Sí, hijo, está aprendiendo una gran lección». Camila me abrazó más fuerte, como si temiera que desapareciera. Ellos son mi fuerza, pero la carta de Leandro alteró mi frágil calma. Me pregunté si la justicia familiar debe ser siempre fría, o si a veces necesita un poco de calidez. Zaira me llamó unos días después. «¿Te arrepientes de haber respondido?» Le dije: «No, Zaira». Respondí para que sepa que sigo observando su cambio. Pero verlo, aún no. El dolor no se borra tan fácil. Guardó silencio un momento. «Eres fuerte, Isidora. Muchos correrían a abrazarlo, pero tú elegiste esperar. Esa es la verdadera fuerza». Colgué el teléfono y me quedé en silencio. Mi respuesta fue breve, pero cargada de sentimientos. Orgullo porque reconoció su error, dolor por mantener la distancia, y cansancio porque ser madre nunca termina. Leandro ya tiene conciencia, pero yo necesito tiempo para sanar. Al enviar esa carta no esperaba milagros, solo que él siguiera aprendiendo, como yo aprendí de mi caída. Amigos, si recibieran una carta de un hijo que los traicionó, ¿qué harían? ¿Perdonarían enseguida o esperarían? Para mí, es el primer paso hacia la sanación, pero también un recordatorio. El amor de madre no siempre es incondicional. A veces, necesita límites para que ambos puedan crecer. No espero respuesta, pero en el fondo sé que la historia aún no ha terminado. Envié esa carta a la mañana siguiente por correo postal, sin dirección de respuesta, sin esperar nada más. Sentí el corazón un poco más ligero, como si por fin me quitara el último peso después de tantos meses de actuar en silencio. El tiempo pasó rápido. El trabajo en Beltrán Inmuebles me absorbió por completo, entre proyectos grandes que yo misma había planeado desde cero. Ya no pensaba tanto en Leandro, o al menos intentaba no hacerlo, porque cada vez que recordaba aquel empujón, el pecho me dolía como una herida vieja, que nunca terminó de sanar. Un mes después, estaba en Valle de Bravo, parada en medio de la nueva obra de la empresa. El viento del lago soplaba fresco, con olor a tierra húmeda y concreto recién mezclado. Observaba al equipo trabajar, con los planos en la mano, revisando cada detalle. Ese proyecto era mi orgullo, un edificio moderno que representaba la reconstrucción que levanté desde las cenizas de la traición. De pronto, apareció un mensajero con un sobre pequeño, blanco, sencillo, sin remitente. Lo tomé, y el corazón me dio un brinco. Reconocí esa letra al instante.
Ya en la oficina provisional de la obra, me senté y abrí el sobre con las manos temblorosas. Dentro solo había una hoja, sin título ni saludo, apenas unas líneas breves, pero cada palabra se grabó en mi alma. Gracias por responder, mamá. No necesito que me abraces, solo que sigas construyendo. Si algún día vuelvo a tu mesa, quiero ganarme el lugar. Leandro. Leí y releí esas palabras, dejando que cada una se hundiera en mi pecho. No pedía perdón, no se justificaba, no prometía nada. Era una admisión simple, honesta, tan sincera que me hizo temblar. Mi Leandro, el hijo que alguna vez fue tan arrogante como para empujar a su madre frente a toda la familia, ahora hablaba de ganarse el lugar. Por fin entendía que nada se hereda, todo se merece. Las lágrimas me corrieron por la cara, no por rabia, sino por una mezcla dulce de dolor y esperanza. ¿Cuánto tiempo había esperado esto? Desde aquella noche de Navidad, mis actos no buscaban destruirlo, sino despertarlo. Y ahora, esa carta era la prueba de que mi silencio había llegado hasta él, más profundo que cualquier grito. Doblé la carta con cuidado y la guardé en mi cartera, donde conservo lo más valioso. No respondí. Ya no hacía falta. Salí al aire libre, observando a los obreros en el último piso del edificio. Gritaban órdenes entre el ruido de las máquinas. Tomé mi plano, corregí un par de líneas, y de pronto sentí una paz extraña. Ese proyecto no era solo un edificio, era el testimonio de mi fuerza, la que nace del dolor que provoca ser herida por la propia sangre. Rebeca llegó de repente, se acercó a mí con una sonrisa cansada después de un viaje largo. Miró alrededor de la obra y preguntó: ¿Está satisfecha con el proyecto, señora Isidora? Todo parece ir bien. Me giré, sonreí con calma y respondí con voz firme: Más que satisfecha, Rebeca, está firme, como debe estar una lección. Sí, sólida como la enseñanza que la vida nos deja. Rebeca asintió, sin decir más, porque entendía mejor que nadie el camino que había recorrido. Hablamos un poco sobre los avances, sobre los nuevos socios que volvían a confiar, y luego se marchó. Me quedé allí sola, el viento levantando mi cabello plateado, sintiendo cómo todo peso comenzaba a disiparse. De regreso a Querétaro, decidí pasar a ver a doña Arcelia. Estaba un poco enferma, descansando en casa después de una larga gripe. Llevé algo de fruta y vitaminas, y entré a su habitación con pasos suaves. Me miró. Sus ojos se iluminaron, aunque su rostro mostraba cansancio. Nos sentamos juntas. Charlamos sobre el clima, sobre los nietos. Entonces me tomó la mano y dijo en voz baja: Al final, las madres enseñamos de la misma forma, sin gritar, solo actuando. Usted lo hizo perfecto, Isidora. Sus palabras me llegaron hasta el fondo del alma. Asentí, apretando su mano. Sí, Arcelia. Y duele, pero vale la pena. Duele, pero vale la pena. Ella sonrió y me contó que Nayeli ahora intentaba rehacer su vida sola con los 2 niños. No hablamos mucho de Leandro, pero sabía que a ella también le dolía, a su manera. Al irme, ya no sentía rencor. No odiaba a Leandro por haberme derribado, ni a Nayeli por su silencio aquel día, ni a mí misma por haber confiado ciegamente. El dolor de la traición de mi hijo se había transformado en fuerza, en un perdón silencioso. Esa noche, al llegar a casa, coloqué 3 fotos antiguas sobre la mesa del comedor. La de mi esposo en su juventud, la mía con una sonrisa radiante al comenzar mi carrera, y la de Leandro de niño, abrazando mis piernas mientras reía. Los recuerdos regresaron, dulces y amargos a la vez. Encendí una vela, me quedé en silencio un momento, y murmuré al vacío: No te perdono ni te condeno, hijo, te entiendo. Y eso, para mí, es justicia familiar. Comprender a mi hijo, entender que se equivocó por ambición, por influencia ajena, pero que ahora está cambiando. Esa es la verdadera justicia en una familia. No castigar para siempre, sino permitir redimirse. Cerré mi diario y escribí la última línea del día. A veces, enseñar también es amar. Enseñar también puede ser una forma de amar. La carta de Leandro sigue en mi cartera,
como un recordatorio de que la tormenta ya pasó y la calma está llegando. Apagué la vela y miré por la ventana oscura. Ya no sentía el vacío. Amigos, si alguna vez sus hijos los han herido profundamente, entenderán que ese dolor nunca desaparece del todo, pero cuando ellos reconocen sus errores y cambian, ese es el mayor premio. Yo esperé, y ahora por fin puedo sonreír de verdad. Ha pasado un año desde aquella noche de Navidad, la noche en que todo se rompió por un solo empujón. Ahora, al mirar atrás, siento una paz más profunda que nunca, pero esta paz no llegó por casualidad. Es el resultado de los límites que aprendí a poner, de las lecciones duras que la vida me obligó a entender. Cada mañana conservo la misma costumbre: levantarme temprano, ir al sitio de la nueva obra en Valle de Bravo, sostener una taza de café negro sin azúcar y revisar los reportes de construcción. El trabajo me ayuda a olvidar las noches sin sueño, los momentos en que el corazón se encoge al pensar en Leandro. Esta primavera, el edificio principal de Beltrán Inmuebles ya alcanzó el piso 12, con su núcleo de concreto firme y sólido. Me quedo ahí, sobre la plataforma, dejando que el viento fresco atraviese mi chaleco reflectante, mirando el lago que brilla a lo lejos. Darío, mi encargado fiel, se acerca con una sonrisa suave. Señora, el proyecto va en tiempo y forma. Todo está estable. Asiento, con voz serena. Así debe ser. Las estructuras sólidas no se hacen deprisa. Sí, la vida también es así. Se construye ladrillo a ladrillo, con base firme, no con la prisa con la que Leandro intentó vivir, hasta que todo se vino abajo. De regreso en la oficina, me siento sola frente al computador y abro una vieja carpeta llamada Lecciones. Los documentos de hace un año siguen ahí, no para buscar justicia ni venganza, sino como un salón de clase antiguo que me recuerda el valor de la paciencia. Entre los archivos hay una carpeta que renombré como La Lección. Dentro solo hay 2 cartas, una de Leandro, enviada desde León, y otra, mi breve respuesta. Vuelvo a leerlas despacio. Mis dedos tiemblan un poco al rozar el papel. En sus líneas, él hablaba del trabajo físico, de lo que sintió al ganarse por primera vez el pan con sudor. Sus palabras me conmovieron, pero no borraron el dolor. Suspiro, y añado una frase al archivo de notas. El respeto no se exige, se enseña. Sí, el respeto no se pide, se enseña con actos, con consecuencias. Leandro lo está aprendiendo, despacio, pero lo está aprendiendo. Al mediodía paso por el mercado La Cruz a comprar un ramo de flores frescas, margaritas blancas y sencillas. Zaira, mi amiga de toda la vida, está sentada detrás del puesto de frutas. Sus ojos se iluminan al verme. Me jala del brazo y casi en susurros dice: ¿Alguna vez pensaste en reconciliarte? Leandro es tu hijo, tu sangre. Sus palabras tocan esa herida que he mantenido escondida tanto tiempo. Me detengo, miro las flores en mis manos, y el peso del pasado me oprime el pecho. ¿Reconciliación? He pensado tantas noches en eso, en abrazar a mi hijo otra vez, en perdonar y recomponer la familia. Pero luego vuelve el dolor, aquel empujón, su mirada fría frente a mis nietos. Nego con la cabeza y contesto con voz baja pero firme: la reconciliación no siempre es volver. A veces es entender y seguir, entender desde lejos, dejar que él crezca a través de sus errores. Zaira se queda callada, me abraza fuerte, y siento que comprende que a veces soltar también es una forma de amar. Esa noche, al llegar a casa, dejo las flores sobre la misma mesa donde todo empezó. La mesa de nogal sigue igual, pero ahora tiene otro significado. Corro una silla vacía y la coloco en el lugar que ocupaba hace un año. Nadie se sienta ahí. Miré la silla, sonreí con tristeza y los recuerdos me golpearon como una ola. Leandro alguna vez me apartó de ese lugar para cederlo a su suegra. Ahora la silla vacía parecía recordarme que el lugar en la vida se gana, no se regala. Encendí una vela, la pequeña llama titiló, y murmuré para mí misma: la justicia familiar no fue venganza, fue límite. Le quité todo el poder, el dinero, el respeto falso, pero le dejé la oportunidad de aprender.
Le quité todo menos la oportunidad de aprender. Eso es lo que me impide arrepentirme, aunque a veces, en mitad de la noche, me pregunto si fui demasiado dura con mi propio hijo. En estos meses he vivido más sencilla, dedicando tiempo a Julián y a Camila. Han crecido rápido, ya preguntan menos por su padre, pero los veo más fuertes. Saben que la vida no siempre es justa, pero que siempre hay manera de levantarse. Nayeli ha llamado un par de veces, con voz temblorosa queriendo verme, pero solo escucho, sin prometer nada. Doña Arcelia, en cambio, me envió una tarjeta felicitando el nuevo proyecto, con una nota que decía: «Las madres fuertes crían hijos fuertes». Sonreí y guardé la tarjeta. La vida sigue, la empresa está firme, los socios confían otra vez. Ya no guardo rencor hacia Leandro, solo una leve nostalgia por lo perdido. Pero esa nostalgia me enseñó que la familia no se posee, se comparte, se respeta y se deja espacio para crecer. A veces recibo un mensaje anónimo desde León, solo una línea: «Estoy bien, mamá. Gracias por la lección». Sé que es él, pero no respondo. Dejo que piense. Mi vida ahora es como el lago de Valle de Bravo, tranquilo después de la tormenta. Aprendí a perdonar sin olvidar, a amar sin volverme débil. Y ahora, al contarte esto, te miro directamente a ti, que estás escuchando mi historia. Si algún día alguien de tu propia familia te empuja para quitarte tu lugar, recuerda, no necesitas gritar para recuperarlo. Solo levántate con calma, actúa con firmeza y deja que el tiempo haga el resto. La justicia no siempre hace ruido. A veces brilla en silencio, como la vela que acabo de encender. Soy Isidora Beltrán Aranda, y esta es mi historia, una historia sobre los límites, las lecciones y la fuerza de una madre profundamente herida. He aprendido que perdonar no es olvidar, sino trazar límites para no repetir el daño, que la paz no cae del cielo como un regalo, sino que es una disciplina diaria, cumplir la palabra, mantener la medida y cuidarse incluso cuando quien hiere es de tu propia sangre. Elijo amar sin consentir, abrir el corazón pero cerrar el cerrojo cuando hace falta, porque el respeto es la única llave que puede volver a abrir una puerta cerrada. Si fueras tú, frente a una ofensa dentro de tu familia, ¿callarías y dejarías pasar la tormenta para después poner límites como yo, o enfrentarías de inmediato? ¿Y por qué? Cuéntamelo en los comentarios, para que nos sostengamos unos a otros en el canal Historias con Calma. Que Dios te bendiga y te dé la luz para tener el valor de poner límites y la dulzura para conservar la paz en tu corazón.